adicionó la mezcla de oligoelementos. Al matraz 2 se le adicionó nitrato de potasio y la mezcla de oligoelementos. Y al matraz 3, el nitrato de potasio únicamente. Y bueno, esos 3 fueron incubados en condiciones anaerobias. Y mientras que al cuarto matraz se le adicionó nitrato de potasio y la mezcla de oligoelementos, y este se fue a condiciones aerobias. Ok. Okay. No sé si voy a decir algo. Sí. Bueno, ahí lo importante, ¿se acuerdan cuál era la característica del medio Schiffer y Strauss? ¿Qué tiene de característica? ¿Qué tipo de medio es? Tenía los elementos necesarios para que se llevara a cabo el desarrollo de los microorganismos, y creo que nada más tiene una fuente de carbono. ¿Es un medio mineral o es un medio rico o enriquecido? ¿O complejo? Es mineral. Es un medio mineral, es un medio que conocemos su composición química completamente, ¿no? En teoría. Sí. Ok, muy bien. Y pusimos glucosa, ¿por qué? Ahí en ese, si se fijan, lo que hace es del tubo y del lagar inclinado lo resiembra. Entonces, ¿eso para qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacen? Porque Para no sirve enriquecer, directamente. Ajá. para enriquecer la respiración, que pueda tener así sea en condiciones anaerobias. Bueno, no. ¿Se acuerdan que ustedes tienen que hacer una resiembra porque el organismo está acostumbrado a estar en un agar sólido o en un medio sólido? Entonces, al pasarlo a un medio líquido, puede ser que no haya suficiente producción de biomasa, entonces tiene que adaptarse a sus condiciones del medio. Y en ese medio, que es el preinóculo, ahí le están haciendo la adaptación al medio líquido y a las fuentes minerales que le están poniendo. Y después lo resiembran a 4 medios de cultivo que tienen esas características que nos estaba contando su compañera. Entonces, a ver, Cruz Morales, ¿era la que estaba hablando? Sí. ¿Qué más? A ver, cuéntanos. Ok. Bueno, ya que tenemos preparados los matraces, como les mencioné, los primeros 3 se van a cultivar en condiciones aerobias. Para esto se les adicionó 25 mililitros de aceite mineral estéril, para crear un tapón de aceite que impida la difusión del oxígeno al medio. Y estos se incubaron en estufa para cultivo estacionario a 37 grados durante 6 horas. Y para el caso del cuarto matraz, que esté en condiciones aerobias, a este no se le agregó el aceite mineral, sino que se incubó directamente en incubadora con agitación a 37 grados por 6 horas. Ok, espérame tantito. Entonces, con lo que sabemos de Escherichia coli, ¿qué vía metabólica está haciendo en el 1? ¿Cuál es la función del matraz 1, 2, 3 y 4? O me estoy adelantando las preguntas, no sé si vienen más adelante. Creo que sí lo menciono más adelante. No estoy ¿Sí? segura si mi siguiente compañera lo iba a mencionar. Ok, a ver, ahorita vamos a la que sigue. Ok, eso es para la obtención de los cultivos. Y ahora De los extractos. no, esta es para la obtención de los extractos. La primera de los cultivos. Ok, ahora para la obtención de los extractos, las células de cada uno de los 4 matraces se cosecharon por separado por centrifugación y se lavaron 3 veces con reguladores de fosfatos. Posteriormente se resuspendieron los paquetes celulares de cada uno de los cultivos en un volumen mínimo de regulador TMK20 con la adición de sacarosa al 20% y 2 miligramos sobre mililitro de lisozima. Posteriormente, las suspensiones se dejaron reposar a temperatura ambiente por 15 minutos y luego se congelaron en baño de hielo seco etanol y se descongelaron en baño María a 37 grados.
y ese tratamiento de congelamiento y descongelamiento se repitió hasta que se obtuvo una consistencia viscosa. Finalmente se les adicionó regulador de fosfatos que contiene 10 microgramos sobre 1000 litros de DNasa y se homogeneizó cada una de las suspensiones hasta que la viscosidad desapareció. Y el resultado de estas son los extractos enzimáticos crudos. Sí. A ver, permítame. En la parte de atrás. Ok, estamos de acuerdo que cuando obtenemos una suspensión celular, los lavados con buffer son para eliminar los residuos del medio. Entonces, ¿qué característica tiene este medio, este regulador TMK20? ¿Lo buscaron? Sí, pero se menciona en la pregunta 4. Ay, ¿ya ve? Bueno, ok. Entonces, ¿y en la 2 qué dice? En la No, 2 entonces regresamos a la primera diapositiva anterior. Allí. A ver, lo que sabemos de Escherichia coli es que realiza respiración aerobia, respiración anaerobia y fermentación ácido mixta, ¿cierto? Sí. Entonces, en el matraz 1 está en anaerobiosis, ¿verdad? Sí. Y tiene oligoelementos, o no tiene oligoelementos. Tiene únicamente los oligoelementos. Tiene oligoelementos y tiene nitrato, acuérdense. Entonces, ese sería que, ahí qué va a estar haciendo. una reducción de nitratos. Fermentación. Fermentación. Profesora, pero bueno, es que en la siguiente diapositiva es de la que hablaremos. No, pero yo quiero que me digan acerca de qué vía metabólica se está haciendo en las 4 condiciones de incubación. Por ejemplo, en la 4, hay nitrato, pero está en aerobiosis. ¿Qué va a ser? ¿Respiración anaerobia o aerobia? Aerobia. Aerobia. En la 3. Según yo, ahí se analiza la importancia de los oligoelementos. ¿Y en el 2? En el 2 va a ser la respiración anaerobia con nitratos. Tiene todas las condiciones necesarias. Ok. Sí. ¿Y en el 1? Fermentación. ¿Por qué sabe eso de la cruz? Porque pues no hay presencia como tal del nitrato, solamente tenemos los oligoelementos que son los que nos van a ayudar a tomar como un aceptor de electrones artificial, por así decirlo. Okay. Entonces tiene que generar su aceptor de electrones endógeno y por eso sabemos que hace fermentación ácido mixta, ¿vale? Eso ténganlo muy presente para las discusiones, ¿vale? Ok, ahora sí vámonos a la 2. Ok, pues era más o menos lo que estábamos mencionando de los sistemas, que bueno, los oligoelementos, como sabemos, pues son elementos químicos en pequeñas concentraciones, y bueno, en esta práctica su papel es servir como cofactores de los complejos enzimáticos, en este caso de la nitrato reductasa y fuentes fierro-azufre. Y como había mencionado, bueno, en el primer matraz, la maestra, pues tenemos los oligoelementos, pero en condiciones anaerobias pues sabemos que no hay presencia de oxígeno, por lo cual no habrá reducción de nitratos y la bacteria generará un aceptor de electrones endógeno. En el número 2 tenemos presencias de nitrato de los oligoelementos y también condiciones anaerobias, pero como tenemos tanto los nitratos como, bueno, el nitrato de potasio y los oligoelementos, aunque no tengamos oxígeno, presenta, bueno, las condiciones para hacer la reducción de los nitratos y por lo tanto produce las enzimas. En el número 3 tenemos igualmente nada más nitrato en condiciones anaerobias, por lo que en el 3 va nada más a favorecer, bueno, no hay reducción de nitratos, pero ahí me surgió duda, maestra, porque no supe si era como tal una fermentación o como tal por las condiciones en las que está podría morir. ¿Cómo cuál? En el 3. Ajá, ¿por qué piensas que muere?
porque pues no es viable como tal para que pueda respirar la bacteria, Ok, aunque tenga, ajá. bueno, tiene todo, acuérdense, ¿quién viene de Boca 6? Había una materia, no me acuerdo cómo se llamaba, pero nos hacían revisar la etiqueta de todos los medios de cultivo. Y ustedes ahí se dan cuenta que todas las sales traen trazas y traen contaminantes. Entonces, ahorita usted me dijo, ¿cuál es la característica de los oligoelementos? Bueno, que aquí sirven como cofactores de los complejos enzimáticos. Pero en peso seco de la materia viva, digamos, ¿cuánto representan esos oligoelementos? Es muy mínima. Son microgramos, ¿no? Sí. Y bueno, les digo eso porque después lo van a ver también cuando lleven plantitas, que cuando ustedes tratan de hacer una caracterización de una deficiencia mineral de un oligoelemento, es muy difícil porque los microorganismos, las células, tenemos la suficiente cantidad de oligoelementos como para completar nuestro ciclo de vida. Ahora, ustedes tienen que acordarse que también se requiere una dosis, digamos, indispensable de ese oligoelemento. Usted está tratando de evaluar la importancia de ese elemento traza para una función metabólica muy particular. Entonces, por ejemplo, si no tienen suficiente molibdeno, en la condición 3 no va a haber qué enzima, o no va a estar esa enzima funcional más bien. Sí, no va a estar la nitrato. No va a estar el nitrato reductasa, entonces, ¿qué vía metabólica va a hacer? O sea, la célula no se va a quedar ahí esperando a que la ayudes. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vía metabólica? Fermentación. Y si no puede hacer fermentación ácido mixta, la hace como parcial, no la hace completa. De todas maneras, lo que busca la célula es una estrategia de compensar y mantenerse viable. Ok. Ajá. Y bueno, ya en el 4 pues tenemos los oligoelementos, pero aquí ya es una respiración aerobia, por lo que pues como tal no serviría de nada tener los oligoelementos porque pues no los vamos a requerir como tal o no se aprovecharían más bien. ¿Cómo cree que no? Bueno, es que se supone que al ser una respiración aerobia ya tienes como un aceptor de electrones, ¿no? ¿Pero La para qué quieres dioxina, los oligoelementos? para manifestar la reducción de nitratos. ¿Solamente del nitrato? No hay fuentes de fierro y azufre. ¿Y para qué quieres las fuentes de fierro y azufre? Para que se pueda completar el transporte de electrones. ¿En qué particularmente? ¿Cómo se llaman esos componentes? Si se acuerdan, los citocromos están constituidos por un grupo, ¿no? En el centro, que tiene hierro, azufre. Sí. Si no hay hierro y azufre, entonces no hay citocromos. Uh-huh. Y si ustedes se acuerdan también de fermentaciones, también si no hay oligoelementos, tampoco hay reductasas. Ajá. Porque acuérdense que principalmente los centros hierro-azufre son los que constituyen a las reductasas. Entonces, ahí en los oligoelementos en la 4, pues están presentes porque necesita para los citocromos. Ajá. Y también ahí en la 4 le ponen el nitrato, sin embargo, la célula no va a ser respiración anaerobia, va a ser respiración aerobia. ¿Qué función tiene ahí el nitrato? ¿Nadie? Si no funciona como aceptor de electrones, funciona como fuente de nitrógeno. ¿Vale? A ver, vamos a la que sigue. Y bueno,
En esta, pues preguntaba que para qué sirven las condiciones aerobias y anaerobias en los sistemas, y en esto entraría como uno de los objetivos, que es, como el título de la práctica dice, analizar la actividad de la formiato deshidrogenasa, nitrato, nitrato reductasa y el complejo formiato deshidrogenasa nitrato reductasa, que bueno, en Escherichia coli, a partir de diferentes condiciones en los cultivos. Como ya se mencionaba, pues Escherichia coli puede hacer fermentación, respiración aerobia y anaerobia. Entonces, por un lado, se va a evaluar esta respiración aerobia en el crecimiento de E. coli, y por otro lado, se evaluará la respiración con nitrato en condiciones anaerobias del crecimiento de Escherichia coli. Y como ya se había mencionado anteriormente, en el matraz 1 se va a observar la fermentación, y en cuanto a los oligoelementos, que ya lo había mencionado nuestra compañera, el molibatos va a ser para poner de manifiesto. No, perdón. Va a poner de manifiesto la nitrato reductasa, el selenio a la formiato deshidrogenasa, y el fierro va a poner de manifiesto el citocromo. Y pues en el matraz 2, se va a analizar la respiración anaerobia. En el 3, la importancia de los oligoelementos. Y en el 4, la respiración aerobia. Muy bien, esto es lo que ya habíamos estado platicando, ¿verdad? Espero que les quede claro a todos. Vamos a la que sigue. Ahí está. Bueno, otra de las preguntas era que pues se describiera la preparación de los extractos celulares, que pues ya lo explicó mi compañera Luisa, y en donde se les adicionaba el regulador TMK20, la sacarosa al 20% y la lisocima de 2 miligramos sobre mililitro. En el caso del regulador de MK20, es una solución amortiguadora del cambio de pH que va a permitir que las reacciones enzimáticas pues se puedan llevar a cabo. En el caso de la sacarosa al 20%, va a permitir que se mantenga la presión osmótica cuando la lisocima rompa la pared celular, y la lisocima va a romper la pared celular de Escherichia coli, rompiendo los enlaces beta 1,4 del ácido N-acetilmurámico. Y bueno, creo que de esa parte sería todo. Ok, vamos a la que sigue. Acuérdense, esto se utiliza para hacer los extractos celulares y lavar la suspensión celular. ¿Sí me escucho? Sí, permítame atento. Sí. Y acuérdense que esta mezcla que nos puso su compañera, que es el regulador TMK20, la lisocima y la sacarosa, lo que les va a permitir es que ustedes quieren trabajar con cachos de membranas estables, ¿no? No quieren unos cachos de membrana muy fragmentados o que las proteínas integrales de membrana se vean dañadas. Esto nos va a dar la estabilidad de esa membrana y de esas proteínas. En el chat les escribí preguntas para los que no tienen micrófono. Y ahorita pueden ir contestando. Acuérdense que la participación puede ser por ambas vías. Vale, ahora sí, perdón, García López. Sí, profesora. Bueno, la pregunta 5 dice que mencionemos la función de congelar y descongelar las suspensiones. Y bueno, esto lo vamos a realizar para romper la membrana celular de las células, ya que en la membrana se encuentran las enzimas que vamos a
a estudiar, que son la nitrato reductasa y la formiato deshidrogenasa. Se lisan por choque térmico para justo no dañar las demás estructuras. Y esto para confirmar que se haya logrado lisar la célula, se hace hasta la viscosidad. Esto porque pues también al lisar la membrana se va a liberar el DNA y eso es lo que va a hacer que se vea viscosa la solución, y ya con eso confirmamos que obtuvimos nuestros extractos enzimáticos. En la siguiente pregunta pues se va a explicar más la parte de lo del DNA, pero pues sí, sería prácticamente eso. Entonces, si se fija, se están haciendo como dos protocolos de lisis, uno con la lisosima, que al quitar la pared celular, pues nos va a dar como liposomas, unas esferas constituidas por la doble capa de la membrana. Y ahorita que ya comienzan ustedes a poner el choque térmico, entonces ahora sí comenzamos a hacer pequeños cachos de membrana para que podamos determinar las actividades enzimáticas posteriores. ¿Se acuerdan que en el artículo del doctor Ruiz Herrera decía que esta era una forma correcta de generar el material biológico, ¿no? Para trabajar. Entonces, estamos siguiendo al pie de la letra su artículo, ¿vale? Vamos a ver. ¿Qué más? Aquí en la 6 nos pregunta, menciona la función de la adición de la DNasa. La desoxirribonucleasa cumple con la función importante como la lisis de las células envejecidas o disfuncionales. Esta enzima cataliza la ruptura de los enlaces fosfodiéster en el DNA. Si la enzima cataliza la ruptura del enlace fosfodiéster terminal, se denomina desoxirribonucleasa. Y si la hace desde un enlace interno, es endodexorribonucleasa. Tranquila. Es que parece trabalenguas, perdón. Entonces, básicamente, el DNasa lo usamos para mantener nuestro contenido celular y debido a sus propiedades va a romper los ácidos nucleicos. Ajá. ¿Y entonces cuál es la función? La ruptura de los enlaces fosfodiéster. Pero ¿para qué quieres romper esos enlaces de los ácidos nucleicos? Para poder extraer los extractos crudos. ¿Y qué quieres quitarle a esa solución, a ese extracto crudo? Dijo su compañera, y entonces vamos a ver una solución viscosa porque significa que el DNA ya se salió. Entonces, para romper los enlaces. ¿Para qué? Ahí ya contestó Héctor Enrique, para eliminar la viscosidad debida a la presencia de DNA. Imagínense que yo les digo que tienes que atravesar rápido una avenida, pero está llena de gente, así como cuando vamos a la feria o algo así. ¿Es fácil que tú llegues de un lado al otro? Es muy difícil, ¿no? Si hay gente y tienes que ir así como esquivándolos. Entonces, si tenemos una solución muy viscosa, el contacto entre la enzima y el sustrato es muy difícil o muy lento. ¿Se acuerdan de las colisiones efectivas que necesitan las enzimas y los sustratos? Pues si la solución es muy viscosa, entonces las colisiones efectivas van a ser menos frecuentes. Entonces, ahora sí, a ver, dígame usted, Hernández, ¿por qué es importante poner la DNasa? Para que el número de colisiones efectivas sean adecuadas y con esto eliminamos la viscosidad de nuestra mezcla. ¿Qué mezcla? Bueno, nuestros extractos, para obtener nuestros extractos celulares. Ok, para eliminar la viscosidad de los extractos celulares. Y está en contacto la enzima con el sustrato, o facilitar el contacto de la enzima con el sustrato. Ok, gracias, profesora. Todo así, todo el cuento tienen que decirlo completo.
Ok. Ok. Entonces, la siguiente, por favor. En la 7 nos pide que describamos la determinación de la actividad formidato deshidrogenasa. Para esto, primero en una celda de espectrofotómetro vamos a adicionar 0.25 mililitros de 2,6-diclorofenol indofenol, 1 mililitro de formidato de sodio, 0.5 mililitros de metosulfato de feninasa, 3.15 mililitros de regulador de fosfato y 0.1 ¿Metasulfato de qué? ¿Qué dijo? metosulfato de feninasa. ¿De qué? Ahí está apuntado. Fenacina, perdón. Sí, Fenacina, hasta lo dijo más difícil. perdón. Fenacina y 0.1 mililitros de extracto de células. Las funciones de estos reactivos los describen más adelante, entonces por eso ahorita Ok, no hago mención. Después nos permítame. pide que... Ajá. ¿Cuál sería? ¿Ustedes este del método cómo se llama? ¿Quién lo inventó? Es el método de ELS, ¿no? Es el método de él. Ahora, ¿se acuerdan que en la práctica anterior lo utilizaron, sí o no? Sí, En la de succinato. Y ahí habían puesto cianuro de potasio, ¿no? Para inhibir la oxidasa terminal sí, y desviar el flujo de electrones hacia los aceptores artificiales, ¿sí o no? sí, ¿Y aquí por qué no pusieron cianuro? porque es en anaerobiosis. No estamos en anaerobiosis, ya hicieron el extracto celular, ya nos dijo su compañera que ya hicieron el extracto celular, le pusieron DNAsa, y eso ya se hay en el laboratorio. Ustedes ahí en su espectrofotómetro no tienen la anaerobiosis. ¿Por qué no estamos poniendo el cianuro? Porque esta cadena es resistente al cianuro, y luego por eso no puede inhibirse. Pero ¿qué sí hay que inhibe esta cadena? ¿El oxígeno? Sí, el oxígeno inhibe a la nitrato reductasa, ¿se acuerdan? Sí, Y entonces, ¿qué va a pasar si tienen una nitrato reductasa inhibida? Y además ni siquiera hay nitratos en esa celda. ¿Va a haber un aceptor de electrones natural? no, No. Y ya cuando ustedes agitan su tubito o su celda, ya la nitrato reductasa está completamente inhibida. ¿Ok? sí, profesora. Y entonces ahí, ¿cómo es el orden en el que se ponen los reactivos? Así como vienen en la lista, ¿lo pondrían diferente o qué harían? Yo pondría primero el donador, que sería formiato. ¿Cómo? Primero pondrías al donador Sí, el formiato de sodio. y luego, Luego el metasulfato de fenacina, después el 2,6-dicloro indofenol, bueno, también el regulador de sustratos. Y por ¿cómo que último el regulador de extracto de sustratos? célula. Regulador de fosfatos, perdón. Ok, pues el orden de reactivos en general siempre debe de ser el mayor volumen. Entonces, primero ponemos el regulador de fosfatos porque es lo que les va a dar el volumen y las condiciones para la reacción. Acuérdense que también los aceptores de electrones tienen que tener un pH óptimo para que funcionen. Después ya pueden poner los dos aceptores de electrones y ya después está la duda, ¿qué va primero, el extracto o la suspensión celular?
Lo que ustedes quieran. Si ustedes quieren poner el extracto y ya en el momento de que se van junto al espectrofotómetro ponen el formiato de sodio, está bien. Cualquiera de los dos. O ponen el formiato y ya están junto al espectrofotómetro, ponen el extracto celular. Porque en el momento en el que estén juntos formiato y suspensión, o extracto celular, perdón, ya comienza la actividad enzimática. Y las lecturas se les van. ¿Ok? Vale. Entonces, ¿después qué? Dice que se mezcla por inversión. ¿Quién nos estaba explicando esto? ¿Y qué vamos a leer? Sí, yo. Lo mezclamos por inversión y después en esta mezcla nos indica que usemos papel parafilm y lo vayamos a leer inmediatamente al espectrofotómetro a 600 nanómetros. Se registran lecturas de intervalos de 1 minuto durante 20 minutos. Pues, según yo, vamos a leer la actividad de la enzima formiato deshidrogenasa mediante el número de electrones que pueda aceptar nuestro aceptor artificial, como la vez pasada. Es que no sé cómo explicarlo. La cantidad de aceptor final de electrones que fue reducido. Sí. Tranquila. Sí. Ahí nos dice que, como nota, que las lecturas se llevan a cabo contra un regulador de fosfatos y vamos a incluir un testigo de reactivos y a este no le vamos a adicionar muestra enzimática. La que sigue, por favor. También nos pidieron que hiciéramos un esquema de cómo es la cadena de transportes de electrones y encontré que, bueno, me basé con lo que la maestra nos explicó en teoría porque la verdad no encontré mucho sobre esta. Y fue ¿Pero que la podía hacer usted? Sí. Bueno, sí. Tenía otra. Si quiere, luego se la adiciono para mis compañeros. Y es que las bacterias anaeróbicas facultativas oxidan al piruvato para dar formiato en una reacción catalizada por piruvato. Entonces, la formiato deshidrogenasa puede trabajar de dos maneras. En este caso, vemos que que de una manera es para la anaerobiosis y es el primer camino si tenemos presencia de nitratos. La formiato de deshidrogenasa va a mandar 2 electrones a la ubiquinona y de la ubiquinona va a mandarlos al citocromo B555. El citocromo B lo va a enviar a la nitrato de reductasa y esta va a reducirlos a nitrito. En caso contrario, de que si es eso en presencia de nitrato. Y si tenemos una respiración anaerobia, sería el caso de azul, que en este caso la formiato deshidrogenasa va a mandar los 2 electrones a la mequinona. Después los va a mandar a un citocromo B diferente al citocromo B555. Esto los va a mandar al fumarato reductasa y el fumarato reductasa los va a reducir a fumarato succinana. Creo que se equivocó un poquito porque nos mandó las cadenas que tienen nativas. A lo que se refería la pregunta es a la cadena que se genera en esa reacción en la celda. Ya. Entonces, es presencia de no nitratos. No, ya me confundí. A ver, ¿se acuerdan? ¿Quién es el donador de electrones aquí? El formiato, ¿no? Ajá. Entonces el formiato pasa de formiato a... ¿A qué pasa? ¿Qué se forma? CO2, ¿no?
Ajá. Y eso lo tomó, bueno, los electrones los tiene entonces la formiato deshidrogenasa, ¿no? Ujú. Y entonces, ¿a quién le cede sus electrones la formiato deshidrogenasa? Vamos a regresarnos en la de atrás. De ahí, de todos Entonces, esos, ¿a quién? metosulfato de fenacina, ¿no? Y el metosulfato de fenacina pasa de estar, ¿qué? ¿Oxidado o reducido? Oxidado reducido. Pasa de oxidado a reducido. Y luego, ¿ella a quién se los cede los electrones? Porque no se los queda eternamente. Al diclorofenol, indofenol. Es el aceptor Al final, 2,6. ¿no? Y entonces el 2,6-diclorofenol, indofenol pasa de estar También oxidado reducido. Va a pasar y de... en colores, y acuérdense los colores que tienen el 2,6-diclorofenol, indofenol, ¿de qué colores? Oxidado es azul y reducido es incoloro. Y el metosulfato de fenacina, Amarillo, Amarillo oxidado. reducido. Yo también. incoloro. Ok, entonces lo que nosotros veríamos en esta celdita es la desaparición del color del 2,6-diclorofenol, indofenol. Entonces lo veríamos pasar una celda de color verde a color amarillo. Y si ustedes dejaran muchísimo tiempo la reacción, entonces el metosulfato de fenacina también se reduciría y quedaría la celda incolora. Por eso es que ponen un testigo sin extractos celulares. Ajá. Porque queremos ver si es que hay autooxidación de los compuestos o autorreducción de sus aceptores finales de electrones. ¿Cuántas veces miden formiato deshidrogenasa? ¿A cuántos extractos le van a medir actividad de formiato deshidrogenasa? Nada más a uno, ¿no? ¿Por qué? Los demás son para la nitrato reductasa. ¿Segura? ¿Y cómo puedo yo asegurar que solamente en una condición de cultivo se expresa la formiato deshidrogenasa y no en las demás? No, sí son dos, porque hay una que también es para el complejo formiato deshidrogenasa, nitrato reductasa. No. Sí, ustedes tienen 4 condiciones de incubación y están evaluando todas las actividades enzimáticas. Entonces, los 4 medios, o con los 4 extractos más bien, les determinan todo, las mismas actividades, así. Entonces, esto tiene que ponerle 4 por 4 más el testigo, entonces lo tienen que hacer 5 veces. Ok. ¿Qué leemos? ¿Transmitancias o absorbancias? No, absorbancia. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Por 10 minutos. Por 10 minutos, ok. ¿Vale? Me está quedando sin pila la computadora. Ok, a ver, síganle. Bien, la pregunta 8 nos dice que indiquemos la función de agregar formato de sodio, metosulfato de fenacina y, bueno, en este caso el formato de sodio actúa como un donador artificial de electrones, mientras que la metosulfato de fenacina es utilizado como transportador de electrones, acoplando la transferencia de electrones entre nucleótidos de piridina y el 2,6-diclorofenol indofenol. Siguiente, por favor. Y bueno, el 2,6-diclorofenol indofenol es un indicador de óxido de reducción, pero también actúa como aceptor final de electrones. Hola, ¿me escucha, maestra? Sí, yo lo escucho. Ok, muy bien. Yo les voy a explicar esta parte.
vamos a hablar sobre la determinación de la actividad de nitrato reductasa. Entonces, esa primera parte les voy a hablar sobre el proceso experimental y cómo intervinieron cada uno de los reactivos y las condiciones. Y posteriormente, en la siguiente diapositiva, pues veremos, les explicaré un esquema de la cadena transportadora de electrones que ocurrió en este experimento. Entonces, en un frasco para suero mezclamos 0.25 mililitros de nitrato de potasio. Aquí lo subrayé. Aquí comento brevemente que aquí el nitrato de potasio, su función es ser el aceptor de electrones, ¿vale? Ahorita les explico bien en la cadena. Solo quédense con que este es el aceptor de electrones. Luego añadimos 0.25 mililitros de benzilbiológeno. Este va a aceptar electrones de igual forma y aquí la peculiaridad que tiene es que va a tener un cambio en su estado de oxidación. Posteriormente, añadimos 0.1 mililitros de extracto celular diluido 1 en 300 y 1.8 mililitros de regulador de fosfatos. Aquí el regulador de fosfatos está a pH 7.3. Aquí lo que nos interesa con este regulador de fosfatos es que se mantengan las condiciones fisiológicas. ¿Por qué? Porque nosotros queremos evaluar la actividad del nitrato reductasa, o sea, es una enzima. Entonces queremos evitar que haya una desnaturalización de esta proteína. Luego pasamos una corriente de nitrógeno durante 30 segundos y tapamos inmediatamente con un tapón de hule. ¿Por qué hicimos esto? Cuando nosotros pasamos la corriente de nitrógeno, lo que hacemos es desplazar el aire que está contenido para que nosotros tengamos las condiciones de anaerobiosis, que son las que nos interesan para esta determinación. Luego preincubamos a 45 grados por 15 minutos e inyectamos a través del tapón de hule de 0.2 a 0.3 mililitros de hidrosulfito de sodio. Entonces aquí el hidrosulfito de sodio también va a dar electrones y tiene el papel es que va a ser el agente reductor del benzilbiológeno, ¿vale? Entonces ahorita les explico eso. Entonces ya después la mezcla de reacción va a tener una coloración azul y va a permanecer 10 minutos de incubación a 45 grados. Entonces, cuando finalizó la incubación, destapamos el frasco y agitamos vigorosamente hasta que desapareciera el color azul. ¿A qué se debió esta desaparición? Bueno, esto es gracias al consumo de hidrosulfito de sodio, ¿vale? Y pues pues aquí nos interesa ya luego se cuantificó la cantidad de nitritos liberados y corrimos un testigo de reactivos al que no se le agregó extracto celular. ¿Por qué hicimos esto? Porque nosotros queríamos verificar que esta determinación, esta actividad, sí es debida gracias a la nitrato reductasa y no por alguna otra condición. Vale, entonces vamos a la que sigue. Gracias. Entonces... Espérame. Habla de atrás. Ok. Función del nitrato de potasio. ¿Esa viene adelante o aquí me lo pueden contestar? ¿Cuál es la función del nitrato de potasio? Viene adelante. Bueno, pero déjenme contestar aquí. ¿Cómo muestra? ¿Cuál es la función del nitrato de potasio? Ahí. Como le había dicho, va a ser el aceptor de electrones. Sí. Si gusta, le explico la cadena. No, espérame tantito, antes. No se me aceleren. Regrésale, por favor. Dice que el nitrato de potasio es el aceptor final de electrones, pero si estamos midiendo actividad enzimática, ¿cómo se le dice a ese? Sí es el aceptor final de electrones, pero también es ¿qué? El inductor, agente inductor. No, porque no estamos en el medio de cultivo. Con respecto a la enzima, ¿qué es? El donador. ¿Qué dona? Sustrato. Sustrato. Eso ya no dona nada de electrones, ¿eh? No vayan a ser alquimistas. Sí, está bien. Ok, ¿el benzilbiológeno? El benzilbiológeno va a aceptar unos electrones y pues va a haber un cambio en el estado de oxidación.
¿Pero a quién reduce? Él dona los electrones a quién. O sea, esto es que el hidrosulfito de sodio le va a dar los electrones al bensilbiológeno. ¿Y el bensilbiológeno? El bensilbiológeno se va a reducir y va a conducir estos electrones al nitrato de potasio. ¿Cómo que al nitrato? A la nitrato reductasa. Esto lo va a hacer a través de la nitrato reductasa. Pues no dona los electrones al nitrato, acuérdense. Los da a la nitrato reductasa porque tienen un potencial redox cercano. Después, el regulador de fosfatos, pues ese es muy sencillo, ¿no? Es porque quieren mantener el pH a las condiciones óptimas de la enzima y para igualar volúmenes de reacción. ¿Cierto? Nos dijo que la corriente de nitrógeno es muy importante para desplazar el aire. ¿Qué hay en el aire que nos pueda meter interferencias? Oxígeno. Oxígeno. ¿Por qué inhibe a quién? A la nitrato reductasa. A la nitrato reductasa. Muy bien. ¿Cuál es la temperatura óptima de la nitrato reductasa? 45 grados. 45 grados. Ya se fijaron que estamos trabajando en las condiciones óptimas para esa enzima. Y bueno, ahí dice que la coloración se tiene que mantener por al menos 10 minutos, pero cuando tienen nitrato reductasas muy activas, el hidrosulfito no mantiene esa coloración azul y lo tienen que estar inyectando a cada rato. Pero como es un reactivo que ya no tenemos disponible, lo que hacemos es en lugar de que lo estén adicionando y adicionando constantemente, se puede acortar el tiempo de reacción. Entonces, en lugar de 10 minutos, pueden ser 5 minutos, 3 minutos, 7 minutos, dependiendo. ¿Ok? Tengan eso presente porque luego en el examen les dicen, en lugar de incubar 10 minutos, incubaron 3. ¿Ok? Ahora sí, vamos a la que sigue. Sí, maestra. ¿Cuántos extractos le van a medir actividad de nitrato reductasa? A 1, al 2, a los 4. A los cuatro y un testigo, ya lo dijo su compañero, para ver que ninguno de sus reactivos traiga nitritos o nitratos. ¿Vale? Ok. Ok. ¿Le sigo? Aquí le faltó algo. ¿Qué le faltó? Bueno, ahí lo podemos inferir, ¿no? Arriba están reducidos y pasan a oxidados, y el nitrato pasa de oxidado a nitrito, que es un poco más reducido, pero le faltó ¿qué cosa? Porque el bensilbiológeno no se los da directamente al nitrato, se los da a quién. Así te lo vamos a ver. Tendría un montón de nitritos. Pues faltó la nitrato reductasa, ¿no? Faltó la nitrato reductasa. Si no hay nitrato reductasa, esos electrones no llegan al nitrato. O sea, me faltó poner aquí nitrato reductasa, ¿no? Ahí donde está el 421. Ajá. Uh-huh. Porque si no, imagínense, habría nitritos en todos lados. Y no. ¿Están de acuerdo con esta cadena? El hidrosulfito, ¿cómo se le llama también? La usaron en el artículo. Es la ditionita. ¿Se acuerdan que utilizaban para reducir los citocromos, no? Ditionita, 2 tios. Vale, entonces corrijan eso, acuérdense, por favor, porque esta es pregunta de examen. Sí, maestra. Vale,
A ver, vamos a la que sigue. Y bueno, aquí, como ya lo mencionaron, pues, Tiene que decir excelente. este, aquí el nitrato de potasio va a ser nuestro aceptor de electrones, pero también va a ser nuestro sustrato y se va a agregar a la cadena de respiratoria artificial. En el caso del benzil biológeno, es un acarreador de electrones que recibirá los electrones provenientes del hidrosulfito y posteriormente esto los va a pasar a la nitrato reductasa para transformar el nitrato a nitrito y se va a ver una reducción. Aquí busqué más o menos la reacción, va a pasar de violeta a un incoloro. Ajá. Bueno, es como un azul muy intenso. Ujú. Muy bien. Sí, está bien. Ah, ya lo dijimos. Eso ya lo dijimos. Ah, bueno, sí, ¿Por qué ya no lo me callan? Ah, sí. Ya, eso ya lo dijimos. Ujú. Y bueno, esta es el procedimiento que se efectúa para la determinación de la actividad del complejo. Y en primera instancia se va a mezclar 0.25 mililitros de nitrato de potasio y 0.1 mililitros de extracto enzimático. Y aquí el extracto enzimático está diluido 1:20. Después se lleva un volumen final de 2.4 mililitros con el regulador de fosfatos, para después pasarle una corriente de nitrógeno, la cual, como ya lo explicaron, va a oxidar al oxígeno para que se puedan formar los nitritos. Y después de esto se preincuba a 37 grados centígrados durante 5 minutos. Ya posteriormente a la siguiente, por favor. Se le inyecta 0.1 mililitros de formato de sodio y se incuba a 37 grados centígrados durante 10 minutos para finalmente destapar el frasco y agitar vigorosamente, y medimos la concentración de nitritos. También en se corre un testigo de reactivos y el nitrato de potasio va a servir como aceptor final o sustrato. No, perdón. A ver, entonces, vamos a regresar en la anterior. A ver, otra vez, ¿a cuántos de los extractos les vamos a medir actividad del complejo? A los 4. A los 4, dígalo con seguridad, a los 4 y un testigo. Entonces, Sí. si se fijan, ya me dieron actividad de formato de deshidrogenasa a 5 muestras, un testigo y 4 problemas. Sí. Actividad de nitrato reductasa, igual a 4 muestras y un testigo. Y del complejo, si se fijan, fuimos evaluando como el inicio de la cadena respiratoria anaerobia y el final, y luego ya completita, que esto es el complejo. Entonces, ahora sí. Función del nitrato. Aquí. ¿Cuál es la Aquí se función emplea del como sustrato. ¿Qué? Como sustrato Sustrato o aceptor de electrones. Ajá, o el aceptor final de electrones. Ok. La condición de nitrógeno que le pusieron ahí, 30 segundos de nitrógeno. ¿Para qué? Para que se oxide el oxígeno y se cree el ambiente anaeróbico de ¿Cómo que se oxide anaerobiosis. el oxígeno? No, que se oxide el oxígeno. Por eso nos vamos a generar ozono. No, perdón. Me confundí. ¿Sé qué? Es para desplazar el oxígeno, ¿no? Desplazar el oxígeno. Si no, imagínense, hay ozono. Bien mágicos nosotros. Sí. Y luego preincubamos. ¿Por qué estamos preincubando a 37 grados? También en la anterior hacíamos una preincubación a 45, pero en este, ¿por qué a 37 durante 5 minutos? ¿Para qué son esas preincubaciones?
para que la temperatura sea uniforme en todo el sistema. Para que la temperatura sea óptima de todo el sistema. ¿Cuál es la temperatura óptima de la formiato deshidrogenasa? Es de 45 grados. La formiato. Ah, no, la formiato es de 37. De 37 grados. Entonces, si se fijan, para que comience a actuar este complejo, pues necesitan que el inicio de esta cadena respiratoria esté activo y bien. Entonces, lo estamos poniendo por eso a 37 grados, esta prueba. ¿Ok? Ahora sí vamos a la que sigue. Dale, qué bueno que no somos diseñadores gráficos, ¿eh? Estoy bien perdida aquí. Después, el formiato de sodio, ¿qué es? ¿Qué función tiene aquí? Donador. Donador de electrones, muy bien. Y bueno, esta sí ustedes tienen que confiar que está bien sellado su frasco, porque aquí no vamos a ver un cambio de color. ¿Ya se fijó? Son 37 grados durante 10 minutos. Y después de esos 10 minutos, agitar vigorosamente. Y ya con la agitación se detiene la reacción. ¿Por qué? Se destapa y se agita. ¿Por qué? ¿Por el oxígeno? Ajá, porque hacemos que esté en contacto la nitrato reductasa con el oxígeno. Ok. ¿A cuántas actividades enzimáticas les medimos nitritos? O vamos a medirles nitritos para saber. ¿Me oyen? Sí, a las 4 no hay un testigo. ¿Pero a cuántas actividades enzimáticas? ¿Formato deshidrogenasa, nitrato reductasa o complejo? ¿A cuál de todas? Es para el complejo formato deshidrogenasa nitrato reductasa. Es para la actividad y el complejo. No, Ay, no escuché. A ver, tenemos que medirle la cantidad de nitritos a, a las actividades que fueron nitrato reductasa y complejo, porque si se fijan lo que producen al final son nitritos. ¿Ya se fijaron? sí. Ok. Vale. Bueno, y otra vez en esta parte nos piden explicar la cadena transportadora de electrones. Aquí el formiato de sodio, que es el donador, le da los electrones a la formiato deshidrogenasa, que lo oxida, y esta se los pasa a la nitrato reductasa, que reduce al nitrato. Que tenemos en el nitrato de potasio, que es el aceptor de electrones y el sustrato de la enzima. Muy bien. ¿Sí me escuchan? Más o menos. Bueno. No, maestra, no se escucha bien.
Bueno, Ahí sí se escucha. ahí ya me escucha. Sí. Ok. Ah, pero aquí igual era de las cadenas artificiales. Pero bueno, ok. Y bueno, aquí ya, como ya se mencionó anteriormente, la función de la corriente de nitrógeno pues es para desplazar el oxígeno, y la temperatura 37 es porque la temperatura óptima de la enzima es a 37 grados. Y bueno, el formato de sodio pues actúa como un donador de electrones. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí vamos a determinar la cuantificación de nitritos. Y bueno, principalmente se va a tener a todas las muestras con los testigos correspondientes. Bueno, hay que aclarar que es el complejo, el complejo y de la nitrato reductasa. Y bueno, recordamos que se tiene un volumen final de 2.5 mililitros. Y bueno, posteriormente se les va a adicionar 0.75 mililitros de la solución 3. Esta solución se va a preparar al momento de usarse. Posteriormente se les va a explicar los componentes que tiene esta solución y su función. Y bueno, esta se va a mezclar y se va a incubar a temperatura ambiente durante 10 minutos. Esto va a ser para que se desarrolle el color. Y bueno, al final de la incubación se va a leer a una absorbancia a 520 nanómetros, y pues hay que tener un blanco de la curva tipo. Y bueno, posteriormente con las absorbancias obtenidas, se va a realizar una curva tipo de 0 a 50 nanomoles de nitritos. Y bueno, contra una absorbancia que fue de 520 nanómetros. Y bueno, para esta curva hay que tener en cuenta, hay que considerar el volumen final, que fueron los 2.5 mililitros, los mililitros adicionados de la solución 3. Bueno, esto para cada punto de la curva. A ver, ¿me escucha un poquito? Sí, más o menos. Ok, entonces, ¿a cuántas muestras se les va a determinar nitritos en total por equipo? A 3, profesora. Bueno, ¿Cómo que 3? contando el blanco. ¿Cómo que 3? A los 4 y a un testigo. A ver, tenemos actividad de nitrato reductasa y de complejo. Entonces, a todos se les determina nitritos. Sí, para nitrato reductasa fueron 5. ¿Cuántos fueron para complejo? Igual 5, ¿no? Y entonces, ¿cuántos vamos a medirles nitritos? A 10. A 10. A 10, exactamente, a 10. Porque acuérdense que son 4 extractos y el testigo. ¿Ok? Sí, profesora. Ah, va. Y entonces, a ver, ok, ahora nos van a explicar la reacción para determinación de nitritos. Sí, en la 17 viene. Va, a ver, venga. La solución, bueno, la solución 3 lo que tiene es que está compuesta de sulfanilamida y de N-naftiletilendiamida. Lo que va a hacer la sulfanilamida va a ser la detección de la reducción del nitrato a nitrito, y la N-naftiletilendiamida lo que va a hacer va a detectar la reducción que lleva a cabo la sulfanilamida de nitratos a nitritos.
Y pues eso fue lo que encontré de estos dos compuestos en cuanto a la solución 3. Ok. Muy bien, entonces ahí. ¿Cuál es la que da el complejo colorido? ¿Cómo se llama? Sí. Pues pueden decir que es una sal de diatonia. Maestra, no le escuché. A ver, ahora sí ya, ¿no? ¿Sí me escucho? Ok, pero yo no los escucho a ustedes. A ver, espérenme. A ver. Ok, Sí se escucha, profesora. va. Entonces, aquí lo importante es que ustedes vean que es un complejo resonante, que es por la condensación o la unión entre la N-naftil, etilendiamida. Ajá. ¿Y quién más? La sulfanilamida, ¿no? Ajá. Y eso ya les da la sal de diazonio. Ok. ¿Va? ¿Que de qué color dijo que era? ¿De qué color? Rosa, pero rosa tenue, rosa... Sí, es un rosa muy intenso, ¿va? Y es directamente proporcional a la cantidad de nitritos. Va. Listo. Y me dio calor. Bueno, 18. ¿Sí me escuchan? Sí, yo sí lo escucho. Va a ser la determinación de cuantificación de proteínas y la función de agregar hidróxido de sodio. Para la determinación de proteínas va a ser por el método de Lowry, en el cual va a ser para los 4 extractos celulares y para un testigo. Vamos a colocar un volumen de 0.5 del extracto celular.
de cada uno de los 4. Y vamos a agregar cloruro de sodio al 1 normal. Y vamos a incubar a 30 minutos a temperatura ambiente. Después vamos a agregar 0.5 mililitros de reactivo C. Ajá. Igual vamos a incubar a temperatura ambiente, pero por 10 minutos. Y vamos a agitar fuertemente. Después de los 10 minutos vamos a agregar 0.5 mililitros de reactivo D. Y vamos a agitar e incubar por 30 minutos a temperatura ambiente. Y vamos a leer a 600 nanómetros contra un blanco de reactivos. Y la función de agregar hidróxido de sodio es que va a dar las condiciones alcalinas para que se lleve las reacciones del método de Lowry, en el cual va a ser la primera reacción. Bueno, les digo en la siguiente pregunta. Ajá. A ver, ahí antes, ahí está. ¿Qué es el reactivo C? ¿Qué es el reactivo D? Al reactivo C, sí están adelante, maestra. Y el reactivo C está compuesto por el reactivo A, que es carbonato de sodio al 2%. En agua vamos a agregar 50 mililitros, más reactivo B, que es sulfato de cobre, pentahidratado al 0.5 mililitros, 1 mililitro. Y el reactivo C va a aportar el cobre cúprico, que se unen a las proteínas formando complejos con los átomos de nitrógeno de los enlaces peptídicos. Esa va a ser su principal función. Y el reactivo D va a ser el que va a ser nuestro agente reductor, que se va a reducir por los grupos fenólicos de tirosina presentes en las proteínas. Ya le describo así como las reacciones. Por favor. Bueno, como ya lo había dicho, el reactivo se va a proporcionar los iones cobre en un medio alcalino que previamente agregamos al agregar hidróxido de sodio. Y va a formar complejos con los átomos de nitrógeno de los enlaces peptídicos. Este complejo de cobre en la proteína va a tener un color azul. Además que va a provocar un desdoblamiento tridimensional de la proteína exponiendo los residuos fenólicos de tirosina. Este va a ser importante porque aquí en este paso va a hacer que el reactivo de Foley, por los residuos fenólicos de tirosina, se van a empezar a reducir, en el cual van a tener un color amarillo y al reducir va a presentar un color azul. Y dependiendo del grado de proteína, no va a ser uniformemente el color azul, dependiendo de estos residuos de tirosina va a ser el grado de la intensidad del color. ¿Y entonces cuál era la función del hidróxido? La función del hidróxido es el que yo encontré que va a proporcionar como estas reacciones se van a llevar en medio alcalino, va a proporcionar estas condiciones para que se lleve a cabo la primera reacción y la reducción del reactivo de Foley. Muy bien. Y entonces, entre más proteínas, más color que habrá. Azul intenso habrá. Y lo utilizamos porque es un método muy sensible. Muy bien. ¿Hoy ya estamos terminando? No, a ver, sigue la 20. Ay, pues ya me la explicó, ¿no? Creo que ya la explicaron. Ya me la ganó. Bueno, ahí le faltó mencionar a mi compañera igual la función del reactivo D. Ajá. El reactivo de polen, que también se realiza en Se le escucha cortado. A ver, ahí se escucha. Ahí, ok. Del reactivo D se utiliza para los grupos fenólicos de los residuos de tirosina presentes en la mayoría de las proteínas, actuando el cobre como catalizador. Y el principal contribuyente del reactivo es el ácido fosfomolibdatoxténico. Igual como lo había mencionado, pues se hace un vídeo a color azul intenso cuando hay mayor cantidad de proteínas. En sí, el fundamento del método de Lowry es un método colorímetro que
cuantitativamente las proteínas. Ah, ya no lo escuché. Ahí me escuchan mejor. No, se oye como robot. Ajá. ¿No es usted, profesora? A ver, pues a ver. Sí, ok. El método de Lowry pues es un método colorimétrico que valora cuantitativamente las proteínas. El complejo coloreado con las proteínas es de mayor intensidad a mayor cantidad de proteínas y esto también se cumple según la ley de Lambert y Beer. Ok. Entonces, a ver, cuando determinamos proteínas en nuestra práctica, ¿qué se utilizó como solución patrón? Permítame. ¿Qué utilizamos para hacer la curva tipo, pues? ¿No está más atrás? A ver. ¿Qué pasó? ¿El blanco vendría siendo el regulador de fosfatos, profesora? No, ¿qué utilizaron para hacer su curva tipo de proteínas? Maestra, yo estoy revisando si menciona, pero no, nada más se dice que se realiza una curva tipo de 0 a 500 microgramos de proteína. A ver, déjenme ver. Los residuos de las muestras, ¿no? Anteriores. Así no, a ver, si yo lo encuentro, ¿qué les hago? Que No, nos pero estoy divida por 2. buscando. De 0 a 500. ¿Y no revisaron sus reactivos? Es albúmina. Sí, es albúmina a 1000 microgramos sobre mililitro. Albúmina sérica bovina. Es la que están utilizando como su patrón. ¿Por qué utilizan albúmina sérica bovina como solución estándar para la curva tipo de proteínas? Porque es una proteína globular. ¿Y eso qué? Encontré que es una proteína insoluble. Entonces esto nos puede determinar más fácilmente la curva tipo, bueno, los microgramos de proteína. Pues miren, es simplemente porque es una proteína que ya conocemos su secuencia aminoácidica, ¿no? Queremos saber si sí o no, si sí hay proteínas o no. Por eso es una solución tipo. ¿Para qué quieren cuantificar proteínas? ¿Ahí sí me oyeron? Sí lo oímos, profesora. Sí, profesora. Estamos pensando.
Pues díganme, a ver, espérenme tantito, maestra, porque si no siento que estoy hablando sola. Mira, ¿qué determinan cantidad de proteínas? Porque lo van a determinar a los 4 extractos, ¿no? ¿Para qué? No sé si esté bien, pero podría ser para determinar una producción de biomasa. Bueno, nos permite inferir crecimiento, pero ¿se acuerdan que es diferente actividad total que actividad específica? Sí. Entonces, acuérdense, ¿cómo vamos a determinar estas actividades enzimáticas? Les estoy adelantando un poquito de lo que vamos a ver la siguiente clase, ¿no? Que van a hacer los cálculos. Entonces, ¿cómo determinamos actividad de formiato deshidrogenasa? ¿Qué es lo que tienen que ver? ¿Se acuerdan de la práctica anterior? Sí. ¿Cómo determinaban actividad? ¿O en qué unidades? Era la actividad específica, ¿no? Muy bien, es para determinar actividad específica. Entonces, ahora vamos a ver cómo se determina actividad del formiato deshidrogenasa. ¿Se acuerdan que tienen? Vamos a regresarnos a donde están, cómo las midieron. Por favor. Más. Otra más. Más. Ahí. Entonces, ahí ustedes están midiendo cada minuto durante 10 minutos. Tienen que ver que si haya cambios en absorbancia durante esos 10 minutos. Y entonces, ¿se acuerdan que en succinato deshidrogenasa hacían una resta, ¿verdad? Sí. Y entonces ahora nosotros queremos saber la cantidad de 2,6-diclorofenolindofenol reducido durante esos 10 minutos. ¿Cómo lo harían? Sería restando la absorbancia final menos la inicial. Ok, absorbancia final menos inicial. Y eso nos va a dar el delta, ¿no? O el cambio de absorbancias. Pero ahora lo quiero por minuto. ¿Qué tengo que hacer si la reacción la dejé por 10 minutos? El final podría dividirlo entre el intervalo de... Entonces es la delta, el delta, porque acuérdense que tiene que ser el delta, porque ya partimos de una absorbancia inicial, siempre tienen que restar de lo que están partiendo. Lo dividen entre el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 10 minutos. 10 minutos. Y eso va a ser el cambio de absorbancia por minutos. Ajá. Ahora si lo quiero por mililitro de extracto, ¿cómo lo hago? Por la licuota, por el factor de dilución. Ajá, entonces es el inverso de la alícuota, ¿no? Por el factor de dilución. Y eso ya nos daría los cambios de absorbancia por minuto por mililitro de extracto. ¿Eso es actividad total o actividad específica? Total. Actividad total, muy bien. Ahora, si yo quiero la actividad específica, ¿qué hago? Es la total entre los miligramos de proteína. Exacto. Entonces, por eso es que queremos esos miligramos de proteína. ¿Vale? ¿Ya se fijaron? Los cálculos son como que aprendieron la práctica pasada, entonces ahora ya nada más agregamos otro pasito más, ¿no? Entonces, primero se sacan los miligramos de proteína y ya después se hace todo lo demás. Sí. Bueno, podríamos hacerlo conforme van sacando sus resultados, depende de ustedes.
Profesora, y entonces Mira. para la siguiente sesión ya tenemos que tener los hechos o los vamos a hacer todos juntos o cómo va a ser ahora. Según yo, se los vamos a ir explicando paso a pasito porque se fijan que esta tiene, creo que 4 sesiones, ¿no? Sí. Es la sesión de cálculos porque ahí dentro de los cálculos, ustedes por favor, ahora ya vieron que les pedí correcciones en sus cadenas transportadoras de electrones artificiales. Traigan esas correcciones y sobre esas es que vamos manejando los cálculos. Ok, profesora. Y ya si les tenemos resultados, porque creo que no teníamos, ya les aviso enseguida. Ok, profesora, gracias. ¿Tienen dudas? Creo que no, profesora, gracias. No. A ver, ¿cuándo el nitrato es un inductor? Nitrato de potasio. ¿Cuándo es inductor? En la práctica, a lo largo de la práctica. Nada más cuando está en el medio, dijimos. crecimiento, ajá. Únicamente cuando está en el medio de cultivo. ¿Cuándo es sustrato? La actividad enzimática. Cuando estamos midiendo actividad enzimática. ¿Cuándo es aceptor final de electrones? También En la midiendo cadena actividad transportadora. enzimática. También, y también en el medio de cultivo, ¿se acuerdan? También es como un aceptor final de electrones. ¿Cuál es la función del formiato? Es donador de electrones. ¿De quién? De la formato deshidrogenasa. ¿Y de quién más? Y del complejo formato deshidrogenasa. Muy bien. ¿Cuál es la función del nitrógeno, del gas nitrógeno? Desplazar el oxígeno. ¿Para generar qué? Condiciones anaerobias. Ok. ¿Ya se fijaron que les tengo que estar picando para que me hagan la respuesta completa? ¿Cuál era la otra que se estaba trabando su compañera? ¿Cuál es la función de la DNasa? Eliminar la viscosidad y, la actividad enzimática la podamos medir adecuadamente. Otra vez. Que tenemos, la viscosidad nos puede interferir en la actividad enzimática, como había dicho el ejemplo, de que a lo mejor nos impedía medir adecuadamente la actividad. Ok. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué medios de cultivo se utilizó en la práctica? Schiffer y Strauss. ¿Quién es el modelo biológico utilizado? Escherichia coli. ¿Por qué estamos utilizando extractos celulares y no la célula entera? ¿Dónde está? ¿Aerobio o anaerobio? Pues en las dos condiciones, ¿no? Estamos contrastando. Ajá. También nos podría interferir otras enzimas que no quisiéramos cuantificar. Trailer, perdón. Estoy pensando qué más preguntas hacerles al azar. ¿Cuál es la temperatura óptima de la nitrato reductasa? 45 grados centígrados. ¿Cuál es el agente reductor cuando medimos actividad de nitrato reductasa? ¿El qué, perdón? El agente reductor. El benzilbiológeno. Hidrosulfito de sodio.
El hidrosulfito. ¿Quién es el donador de electrones a la nitrato reductasa? El benzilbiológeno. El benzilbiológeno, muy bien. ¿Cuál es el aceptor final de electrones de la formiato deshidrogenasa? ¿El aceptor final? Ajá. Artificial, el 2,6 diclorofenol, indofenol, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la función del metosulfato de fenacina? Es el acarreador de electrones. Optimiza el flujo hacia el aceptor final, ¿no? Y... Ay, Dios, no sé qué más preguntarles. Acuérdense que estamos trabajando con extractos celulares y no con la célula entera, porque cuando el doctor midió actividad en las células enteras, las actividades eran muy discretas, muy bajitas. ¿Se acuerdan la tabla 1? Porque tendría que esperar a que el sustrato pase a través de la membrana y esté en contacto con la enzima. Entonces eso se tardaría mucho, hablando de mediciones de actividad enzimática. Y además los nitritos, por ejemplo, sería difícil cuantificarlos, ¿no? ¿Se acuerdan de las nitrato reductasas asimilatorias y no asimilatorias? Eran las que la respiratoria, asimilatoria y la perisplasmática, ¿se refiere a eso, maestra? Ajá, a las que participan en cadena respiratoria y la que utiliza el nitrato como fuente de nitrógeno. Entonces, acuérdense de eso, todo eso tienen que tener presente para el día de discusiones. ¿Ok? Pues creo que ya terminamos. ¿No tienen dudas? No, profesora. No, profesora. Camarita para que nos tome la foto de que sí dimos clase hoy. Por favor. Listo. Si tienen dudas, por favor, escríbanme. Me tardo en contestarles, pero sí les contesto. Sí, profesora, gracias. Vale. Profesora, gracias. Revisen el manejo de datos, por favor. Creo que ya se los dio el maestro Juan Carlos. Okay. Sí, profesora, está bien. Sí, profesora, gracias. Vale. Nos vemos. Cuídense mucho, por favor. ¿Sí grabaron la clase para su compañera? ¿Mande? ¿Alguien grabó la clase? Muy bien. Gracias. Ay, qué susto. Bueno. Sustos que dan gusto.